Imagina un pueblo caminando lentamente por el desierto. No es un ejército ni una caravana comercial. Son familias enteras, con niños en brazos, ancianos apoyados en bastones y jóvenes cargando lo poco que poseen. Acaban de salir de Egipto, una tierra donde durante generaciones fueron esclavos. Han sido liberados con mano poderosa, pero ahora enfrentan un desafío aún mayor. Aprender a vivir como una nación libre, justa y unida. Aquí, en este preciso momento, comienza la historia de las leyes de equidad y justicia en la Biblia. Al principio, la emoción de la libertad llenaba el aire. Imagínalo, ya no había látigos ni capataces. Se acabaron las jornadas interminables, sin recompensa. Pero pronto surgió una realidad inevitable. La libertad, sin reglas claras, podía convertirse en un caos absoluto. Dios sabía que un pueblo herido por la opresión podía fácilmente repetir la misma injusticia que había sufrido. Por eso, decidió enseñarles algo fundamental. La justicia no es solo castigar el mal, sino, más importante aún, crear un entorno donde todos puedan vivir con dignidad. En el monte y en el camino, Dios comenzó a dar leyes, pero no eran normas frías ni distantes, como un código legal que nadie entiende. Eran instrucciones prácticas para la vida diaria. Hablaban de cómo resolver conflictos, cómo tratar al prójimo, cómo usar el poder y, sobre todo, cómo proteger al más débil. Desde el mismísimo inicio, quedó claro que la equidad era un valor central. Nadie debía ser superior por su riqueza, su fuerza o su posición. Todos tenían valor simplemente porque todos eran personas. Una de las primeras y más revolucionarias enseñanzas fue que la justicia debía ser imparcial. Los jueces no podían favorecer al rico por su influencia, ni tampoco al pobre por lástima. La verdad y la rectitud debían estar siempre por encima de cualquier interés personal. En una sociedad donde el poder solía comprar decisiones, esta idea era completamente radical. Dios estaba formando un pueblo donde la justicia no se vendía ni se manipulaba. A medida que el pueblo se organizaba, surgieron conflictos reales. Y esto es normal, pasa en cualquier comunidad. Había disputas por tierras, desacuerdos familiares, daños accidentales, deudas que no se pagaban. La ley no ignoraba estas situaciones, para nada. Al contrario, las enfrentaba con un enfoque sorprendente en la restauración. Cuando alguien causaba un daño, no se buscaba solo castigarlo, sino reparar lo que se había roto. La justicia bíblica apuntaba a sanar la relación entre las personas, a reconstruir el tejido social. Otro pilar fundamental, y quizás uno de los más conmovedores, fue la protección de los más vulnerables. Dios fue muy claro al decir que el extranjero, la viuda y el huérfano debían recibir un cuidado especial. Piénsalo, estas personas no tenían redes de apoyo ni recursos propios. En muchas culturas antiguas eran fácilmente explotadas, pero en Israel, la ley ordenaba exactamente lo contrario. Debían ser defendidas. Oprimirlas era considerado una de las peores injusticias. La equidad también se reflejaba en el mundo del trabajo. El jornalero, por ejemplo, debía recibir su salario el mismo día, porque dependía de ese dinero para comer. Retener su paga era, en esencia, robarle la vida. Esta norma mostraba una profunda sensibilidad social. Nos enseña que a Dios no solo le interesaba la adoración en el templo, sino también lo que ocurría en los campos y en los talleres. La fe y la vida cotidiana estaban conectadas. Incluso la tierra, la fuente de riqueza, estaba bajo principios de justicia. Cada cierto tiempo, las deudas debían ser perdonadas y los esclavos liberados. ¿Cuál era el objetivo? Evitar que la pobreza se volviera una condena permanente y que unas pocas personas acumularan todo el poder. La equidad no era solo una idea espiritual, era una estructura social diseñada para dar nuevas oportunidades, para resetear el sistema y asegurar que nadie quedara atrapado para siempre. Sin embargo, como en toda buena historia, aquí llega el nudo.
el conflicto. El problema aparece cuando el pueblo empieza a olvidar. Con el paso de los años, algunos prosperan mucho más que otros, y con la prosperidad, a veces, aparecen la codicia, el abuso y la indiferencia. Las leyes siguen existiendo en los libros, pero ya no se practican con el mismo compromiso. La justicia se vuelve selectiva y la equidad se debilita. Es entonces cuando surgen los profetas y no llegan con mensajes suaves ni palabras de consuelo. Llegan con una voz directa, contundente. Denuncian a los jueces corruptos, a los comerciantes deshonestos y a los líderes que se aprovechan del pueblo. Les recuerdan que Dios no se agrada de sacrificios vacíos, si van acompañados de injusticia. Para ellos, la verdadera fe se demuestra en cómo se trata al prójimo. Es así de simple y así de profundo. Los profetas repiten una verdad incómoda, una que a menudo preferimos ignorar. En Dios escucha el clamor del oprimido. Cada injusticia, cada abuso y cada engaño no pasan desapercibidos. La equidad y la justicia no son opcionales. Son el corazón del pacto entre Dios y su pueblo. Ignorarlas es, en esencia, romper esa relación fundamental. Con el tiempo, la historia avanza y nos lleva hasta la llegada de Jesús. Él retoma estas antiguas enseñanzas y las lleva a un nivel aún más profundo. No solo habla de justicia, sino que la vive en cada uno de sus actos. Se acerca a los marginados, defiende al despreciado y confronta directamente a quienes usan la ley para beneficiarse a sí mismos. Jesús muestra que la equidad verdadera nace del amor y que la justicia genuina comienza en el corazón. En sus palabras y en sus acciones, queda clarísimo que el reino de Dios se construye sobre la base de la dignidad humana. No importa tu origen, tu condición social o tu pasado, todos son llamados a vivir y a ser tratados con respeto. Con Jesús, la justicia ya no es solo una norma escrita en piedra o en un pergamino. Se convierte en una actitud constante, en una forma de ser y de ver el mundo. Y así, llegamos al desenlace de esta increíble historia. Las leyes de equidad y justicia, dadas en un contexto antiguo, hace miles de años, siguen hablándonos hoy con una fuerza impresionante. Nos recuerdan que una sociedad justa no se construye solamente con leyes en el papel, sino con personas dispuestas a vivirlas cada día. Nos invitan a examinar cómo usamos el poder que tenemos, por poco que sea, cómo tratamos al vulnerable que encontramos en nuestro camino y cómo respondemos cuando vemos una injusticia. La Biblia nos deja una lección clara y vigente. La equidad y la justicia no son ideales lejanos o utopías inalcanzables. Son decisiones diarias. Se expresan en la honestidad de nuestros negocios, en la compasión con la que tratamos a los demás y en nuestro compromiso con el bien común. Al final, esta historia no termina en el desierto ni en un libro antiguo. Continúa aquí y ahora, cada vez que alguien, tú o yo, elige actuar con justicia y defender la dignidad del otro. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con tus amistades. Comenta qué te pareció. Me encantaría leer tus reflexiones. Y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para no perderte el nuevo contenido. Gracias por ver.